Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestro viaje por las epístolas generales en nuestro último episodio. Abrimos la primera epístola de Pedro, vimos a Pedro, el apóstol de la esperanza, escribiendo a los cristianos que estaban sufriendo bajo el fuego externo de la persecución. Eran peregrinos odiados por el mundo, y el diablo, como un león rugiente, buscaba devorarlos. Fue una carta sobre cómo sufrir bien, con gozo y santidad. Hoy abrimos la segunda carta de Pedro, y es la última. Este es el testamento final de Pedro, sus últimas palabras. Y el tono cambia drásticamente. El peligro ya no es el león rugiente fuera de la iglesia. El peligro es el lobo vestido de oveja dentro de la iglesia segundau G. Pedro. Es la carta de advertencia de un apóstol que está a punto de morir. La tradición nos dice que Pedro fue martirizado en Roma, crucificado boca abajo, y justo antes de su muerte escribe esta carta urgente. Él mismo lo dice, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, mi cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, el tema de segunda de Pedro no es la persecución, sino la apostasía. Es una advertencia contra los falsos maestros que se han infiltrado en la congregación, y el libro nos da el antídoto contra la herejía y la seguridad del juicio venidero. El libro se divide en 3 partes: el fundamento para el crecimiento, la descripción de los falsos maestros y la certeza de la segunda venida primero en el fundamento para el crecimiento. Capítulo 1. Pedro no comienza describiendo el veneno, comienza dándonos el antídoto. El antídoto contra la falsa doctrina es el verdadero conocimiento y el crecimiento espiritual. Él comienza recordándonos que Dios nos ha dado todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero esta fe no es estática. Pedro nos da el mandato de la diligencia. La salvación es por gracia, pero la santificación requiere esfuerzo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y nos da la escalera de la madurez cristiana. Debemos añadir a la fe virtud, excelencia moral, a la virtud conocimiento, discernimiento para identificar la herejía, al conocimiento dominiu propriu, el antídoto contra la sensualidad de los falsos maestros, al dominio propio, paciencia, perseverancia en el sufrimiento, a la paciencia, piedad, una vida centrada en Dios, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor ágape. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Pedro dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los falsos maestros no son personas que crecen, son personas que han olvidado. Pedro dice, yo sé que voy a morir, pero mientras viva, mi trabajo es recordarles estas cosas. ¿Por qué debemos confiar en su testimonio? Porque, dice Pedro, no os hemos dado a conocer el poder, siguiendo fábulas artificiosas, emeitos ingeniosos, sino como, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, Pedro apela a su experiencia como testigo ocular de la transfiguración. Él estuvo en la montaña, él vio a Jesús glorificado, él escuchó la voz del Padre desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Su evangelio no es un rumor, es un testimonio ocular. Pero entonces, Pedro dice algo asombroso. Dice que su experiencia en la transfiguración, por increíble que fuera, no es la autoridad final. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura. A la autoridad final no es la experiencia N, y siquiera una experiencia milagrosa, sino la Escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A la palabra de Dios es el fundamento. Y habiendo establecido esto, Pedro nos dice por qué es tan vital, en segundo la descripción de los falsos maestros, capítulo 2. Este es el corazón de la carta. Es un capítulo aterrador que es casi idéntico al libro de Judas en sí. El capítulo 1
fue el antídoto, la verdad. El capítulo 2 es el veneno, la mentira, Ham. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Cómo son? Primero, son secretos, introducirán encubiertamente herejías destructoras. No atacan la fe de frente, la socavan desde adentro. Segundo, su mensaje y negarán al Señor que los rescató. Niegan la autoridad y la obra redentora de Cristo. Tercero, su motivo en Pounui y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Están en esto por el dinero. Usan a la gente. Cuarto, su carácter son animales irracionales, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Son esclavos de corrupción. En su mensaje principal es la sensualidad. Seducen a las almas inconstantes. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y lo peor de todo, venden esta depravación como si fuera libertad cristiana. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es el evangelio del libertinaje. Y es la idea de que, como somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos. Pedro dice que esta es la peor de las esclavitudes. ¿Cuál es su destino? Pedro dice en sobre: los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, para probar que el juicio de Dios es seguro. Pedro da 3 ejemplos históricos, 3 casos en los que Dios sí juzgó, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. Si Dios juzgó a seres celestiales, ciertamente juzgará a maestros humanos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios juzgó al mundo entero por su maldad, Él juzgará la maldad en la iglesia, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplo, si Dios juzgó la sensualidad desenfrenada, Él juzgará a estos maestros sensuales, pero en medio de esos juicios Dios también salvó a Noé ipsilon a Lot. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En Pedro termina el capítulo 2 con la advertencia más trágica. Habla de aquellos que habían huido de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesús, pero que, enredándose otra vez en ellas, son vencidos ante estos. Y dice ciertamente, sí, se enredan. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y cita el proverbio: en el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es la imagen de la apostasía en tercero, a la certeza del regreso de Cristo, capítulo 3. Pedro ahora revela el contenido de la falsa enseñanza. ¿Qué estaban diciendo estos herejes para justificar su vida pecaminosa? Estaban negando la segunda venida. El capítulo 3 es la gran defensa de la escatología, el fin de los tiempos. Pedro dice que en los postreros días vendrán burladores, y su burla es esta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este es el argumento del uniformitarismo. Dicen: miren a su alrededor. El sol sale, el sol se pone, nada ha cambiado, la vida sigue igual. Jesús no va a volver. No hay juicio final. Por lo tanto, podemos vivir como queramos. Pedro dice que estos burladores ignoran voluntariamente 2 hechos históricos. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Intervino en el principio. El mundo antiguo fue destruido por agua. Dios intervino en el juicio del diluvio en la historia. Prueba que Dios sí interviene. Y Pedro dice: erro los cielos y la tierra que existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El juicio por agua ya pasó. El próximo juicio es por fuego. Pero si Él va a volver, ¿por qué la demora? Han pasado décadas. ¿Por qué no ha regresado? Pedro nos da la teología del tiempo de Dios. Amados, no ignoréis esto, aunque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y la razón de la demora no es la indiferencia de Dios,
Es la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A la puerta de la gracia sigue abierta, pero no estará abierta para siempre. San Pedro concluye con la certeza: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio es real, y Pedro cierra su vida con la aplicación final, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, si este mundo se va a quemar, ¿por qué invertimos toda nuestra vida en él? Nuestra única respuesta lógica es vivir para la eternidad, y nos da la orden final antes bien: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro comienza con creced y termina con creced. Ese es el mandato de Pedro. El crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo es nuestra única defensa contra la herejía interna y nuestra única preparación para su venida. Inminentan gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio exploraremos las cartas del amor y la luz, escritas por el último apóstol sobreviviente, las epístolas de Juan. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima.